Vamos a hablar ahora de la operativa, que es cómo llega la droga al consumidor. Pues para eso están los camellos, los traficantes de droga de más o menos entidad. Entonces siempre creemos que, pues que hay el mito, ¿no? Antes ya he hablado del mito, ¿no? De cómo alguien de la calle, alguien del barrio, con mucha ambición, con mucha inteligencia, con pocos escrúpulos, ¿no? Pues esa persona que se niega a pasar su vida como un asalariado, como un pringado que paga impuestos, es decir, como tú y como yo, pues decide jugársela y se hace traficante a pesar de tener a todo el aparato estatal en contra, pero gracias a su inteligencia, a su ingenio, pues consigue durante X años hacer una gran fortuna con el narcotráfico, ¿no? Entonces tenemos el mito de Pablo Escobar, pero tenemos otros muchísimos mitos, tanto reales como de la ficción. Uno de los que más duro ha pegado en nuestra conciencia es el de la brillante serie Breaking Bad, ¿no? Donde aparece la figura de un personaje de ficción llamado Walter White, que es un profesor de instituto, profe de química, que por una situación personal desesperada decide pues hacerse malote, es un pringao que todo el mundo le toma el pelo, ¿no? Su familia, sus alumnos, y decide convertirse en traficante de drogas, ¿no? Bueno, una serie brillante, pero que claro, que tiene un trasfondo perverso, que es que si eres un ser humano que hace tu vida normal y corriente, eres un pringado, y en cambio si traficas con droga, eres objeto de admiración por parte de los seguidores de la serie Breaking Bad. Otro mito, que en este caso no es de ficción, también es de ficción, pero tiene un origen real, es el niño de Tarifa, ¿no? Se hizo una película en la que presentan a este traficante de drogas como un héroe, ¿no? Incluso tiene una marca de ropa, eh, no sé, ropa de esta para pijos surferos, perfil de gente que no conozco, pero bueno, pues eso, se llama el niño de Tarifa en honor a este tío que se dedicaba a pasar hachís por el estrecho de Gibraltar. Pero el ejemplo de mito más fallido y más patético y más lamentable es el de la serie de Netflix Griselda, ¿vale? Una serie que tuvo una promoción enorme porque interesaba mucho que calara el mensaje en la sociedad, pero que la serie es tan sumamente mala que no ha conseguido el objetivo porque la gente no apenas ha prestado atención a esa serie, que yo vi unos cuantos capítulos porque me interesaba, pero realmente la serie es francamente mala. Y la protagonista, Sofía Vergara, la actriz esta Sofía Vergara, es imposible hacerlo peor, ¿no? O sea, su actuación es realmente lamentable. ¿De qué va la serie? Pues la serie va de una mujer empoderada, con lo cual podemos aunar la oda a la droga, ¿no? La apología del narcotráfico, con el feminismo de Estado o feminismo institucional. Es maravilloso, ¿no? Porque la protagonista es una mujer que entre estar tiempo con su hijo o hacerse millonaria y matar a otras personas, pues prefiere lo segundo, obviamente, ¿no? Porque eso te da poder y es mucho más molón, ¿no? En fin, claro, pero en realidad, ¿qué, ¿cuál es la conclusión de todo este rollo que os acabo de pegar? Pues que los narcotraficantes, como el niño de Tarifa, como todos estos que he mencionado, no dirigen el negocio. Son simples peones del tablero de ajedrez. Y los peones, yo no sé jugar muy bien al ajedrez, pero se sacrifican cuando es menester, cuando es necesario, porque son piezas fácilmente reemplazables. ¿Gana mucho dinero? Sí, obviamente, ganan mucho dinero, pero en comparación con el gran negocio de la droga, es muy poca cosa. Es una ínfima porción del gran negocio de la droga el que se llevan los narcotraficantes que venden la droga a pie de calle, ¿no? Y además, ¿por cuánto tiempo venden droga? Pues hasta que son sacrificados, son asesinados, los meten en la cárcel. ¿De dónde sale esta gente? Es gente que se ha hecho a sí misma, el típico mito capitalista, ¿no? Del empresario de origen humilde que se ha hecho a sí mismo. Luego, nunca es así, ¿no? Las empresas triunfan porque el Estado
las crea o las acoge. Si no, no hay manera de triunfar. Las grandes fortunas normalmente son grandes fortunas porque son hijos de personas que tienen grandes fortunas. Obviamente hay excepciones, ¿no? Pero rara vez un narcotraficante se hace a sí mismo. Eso es un mito. Normalmente son confidentes de la policía, contactados y contratados por las altas esferas, generalmente en la cárcel, ¿no? Narcotraficante, como la gitana de la Trinidad Bella, y confidente de la policía son la misma cosa. Exactamente. No sé si lo sabéis, pero el tonto al que le endiñaron el marrón del crimen de Alcácer, no el que fue a la cárcel, Miguel Ricard, sino el que desapareció en extrañas circunstancias, Antonio Anglés, pues era un confidente de la policía, un chapero y un traficante de drogas de poca monta. Y bueno, pues las altas jerarquías se pusieron en contacto con Antonio Anglés en la cárcel Modelo de Valencia. Siempre es exactamente lo mismo. Dentro de los camellos, claro, está el traficante de cierta entidad, que es el que controla el negocio en una zona, lo que se llama el supermercado de la droga. En el caso de la heroína, pues eso, estaba la tía que la distribuía en Barcelona y en la Trinidad. Pero luego también está el camello de poca monta, que es el que vende en un bar, en una discoteca, en un centro de trabajo, el que vende en una esquina, en un parque, porque para ahí, porque está ahí sentado esperando al cliente, que normalmente suele ser un consumidor de drogas que intenta hacer negocio pues también vendiendo drogas, ¿no? La mayoría de ellos acaban perdiendo dinero porque se acaban metiendo más de lo que venden, y este es el perfil de pringado por excelencia del negocio del narcotráfico, porque el 80% de la población reclusa del Estado español, el 80%, están por drogas. Y no son obviamente grandes narcotraficantes, ni siquiera pequeños narcotraficantes, sino camellos de poca monta. Ellos son los pringados. Ellos son los que justifican la supuesta guerra contra la droga que dirigen los estados. Claro, el Estado tiene una guerra contra la droga, destina muchos recursos, se pone muchas medallas y de vez en cuando tienen que decomisar un alijo y de vez en cuando tienen que empapelar y meter en la cárcel a la gente. Pero casi siempre los que pringan son los que están más abajo en esta jerarquía militar que supone el narcotráfico. O bien camellos consumidores, o bien incluso en el peor de los casos, personas que no han probado la droga en su vida y que están en una situación económica y personal desesperada y no se les ocurre otra cosa que hacer de muleros en un avión, en un barco, normalmente es en un avión, y traer bolas de cocaína en el interior de su ano o de su vagina. Y a estos casi siempre les pillan. Hay que ser muy pringados porque encima si les pillan en los países de América del Sur, pues la situación de las cárceles en estos países realmente es lamentable y preocupante, que una persona simplemente por comerciar con droga pues acabe de esa manera. Es realmente triste. Vamos a hablar ahora de la logística, es decir, de cómo se puede llevar a cabo, qué es lo que se necesita para que este lucrativo negocio y algo más funcione. Pues básicamente se necesitan 4 cosas. La primera es la ilegalización. Es decir, para que los objetivos estratégicos de los estados se cumplan, las drogas tienen que ser ilegales. También existe obviamente una importancia enorme de las drogas legales, tanto desde el punto de vista estratégico, político, militar, como desde el punto de vista económico. Pero es muy interesante que las drogas sean un negocio ilegal, ¿no? Entonces, un ejemplo clarísimo es la primera vez que el Reino Unido decidió ilegalizar algunas drogas, ¿no? ¿Quién fue el que más presionó para que drogas como por ejemplo el opio pasaran a ser ilegales en el Reino Unido? Pues un lobby de empresarios que podríamos pensar, pues son empresarios que vendían un producto que pudiera ser la competencia del opio. No, al contrario. Fue el lobby de empresarios del opio los que concretamente eran Jardine and Matheson,
¿vale? Esta empresa, la que más presionó para que el Parlamento británico ilegalizara el opio. Obviamente porque esperaban obtener pingües beneficios económicos con la ilegalización de ese producto con el que ellos comerciaban. Y si el Estado lo permitió, fue evidentemente porque era el ejército británico, ¿no?, el que traía el opio de Asia, fue porque había algo mucho más que el dinero en esta ilegalización de las drogas. La segunda cosa que requiere el narcotráfico es que la industria cultural, la industria del ocio, la sociedad artificial que fabrican para nosotros los poderes concentrados, promocione el consumo de narcóticos ilegales. Y bueno, la mejor promoción para consumir algo que es ilegal, porque el propio Estado que las vende y las promociona las ha prohibido de antemano, es vender este producto con una aureola de prohibición. Son alternativas emocionantes y transgresoras. Claro, entonces el malote del instituto es el pringado que empieza consumiendo drogas que le van a dañar la salud, que le van a afectar profundamente en sus relaciones personales, familiares, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la frase paradigmática de esto la pronunció un político, un politicastro, un politicucho, ya fallecido, socialista, como no, Enrique Tierno Galván, el alcalde bueno, el alcalde culto, el alcalde de Madrid, que en unas fiestas o festejos dijo: el que no esté colocado, que se coloque y al loro. Una frase tan lamentable como su autor y que ponía a las claras quién estaba detrás de, bueno, pues eso, del interés porque la juventud consumiera drogas, ¿no? Y Justo Arriola, en su libro A los pies del caballo, recoge una frase de una mujer que fue toxicómana, que fue heroinómana, llamada Pilar Bueno, que la frase la he recogido porque me parece especialmente significativa. Dice: nos creíamos que les estábamos dando por el culo a los del sistema, y era el sistema el que nos daba por culo a nosotros. Sistema es un eufemismo. Cuando hablamos de sistema estamos hablando de poder concentrado, estamos hablando de las instituciones del Estado y de la gran empresa capitalista. ¿Cuál es el tercer elemento clave que necesita el narcotráfico? Pues obviamente que la droga circule con libertad y se consuma con facilidad. Es decir, que las fuerzas policiales encargadas de llevar a cabo esa guerra contra la droga hagan la vista gorda en los barrios. Policías, jueces y funcionarios de prisiones, porque recordemos que es en las prisiones donde más droga por individuo de promedio se consume. Hay un dato también extraído de A los pies del caballo, que en las cárceles vascas el 76% de los presos consumían drogas a diario, ¿vale? Y que en situaciones muy excepcionales en las cuales era imposible encontrar heroína en la calle, situaciones que duraban poquito tiempo, ¿no? Siempre había heroína en los presidios, ¿no? Curioso, ¿no? Cómo se ha sustituido el consumo de heroína por el de metadona, que es el mismo tipo de droga, pero todavía más adictiva, ¿no? Y llegamos al cuarto elemento que requiere el narcotráfico. Hemos dicho, en primer lugar, la ilegalización. En segundo lugar, la promoción del consumo de drogas. En tercer lugar, que todo el mundo haga la vista gorda. Y en cuarto lugar, la disponibilidad del producto, ¿no? Antes ya he comentado que durante el confinamiento era más fácil encontrar droga que la mayoría de productos de primera necesidad.